¿Todos necesitan terapia? Que la gente me dice, es que yo le pregunto, ¿vos vas a terapia? De hecho, es una pregunta que yo hago muy común Sí. y la naturalizo, le digo como, ¿vos vas a terapia? La mayoría me dicen que no. No, es que no tengo plata. Y yo sí le hago esta pregunta. ¿Vos tenés plata para la rumba? ¿Tenés plata para salir a comer? ¿Tenés plata para infinidad de cosas? Pero no tenés plata para tu salud mental. Claro, la consulta es un espacio donde puedes reflexionar frente a algo, pero esa reflexión, si se queda en reflexión, no tomas acción frente a eso, pues te va a seguir molestando. La manera como nosotros asumimos la vida es de una manera donde curiosamente tratamos de darle esa responsabilidad al otro de lo que pasa con nuestras vidas. Si yo en chiste te digo como, ve y dice quién es el que te está escribiendo, Ajá. y es un jueguito y comienza como un chiste, Y yo me río, y después se repite y se repite y se repite hasta que llega un punto donde yo te diga, y este man, ¿por qué te está escribiendo? O, pásame tu celular que quiero revisar quién te está escribiendo. Y el chistecito se te convirtió en una realidad mucho más grande que terminas diciendo, yo cómo terminé en esta relación tan tóxica. Esto es Reflexionando en Voz Alta. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Este episodio me emociona mucho porque tenemos un nuevo invitado. Es un amigo que conozco hace algunos años y de hecho cuando empecé con el proyecto del podcast siempre pensé en que David tenía que estar en uno de los capítulos porque las conversaciones que tengo con él, las conversaciones que tenemos son bastante enriquecedoras, debatibles e interesantes. David es un pseudopsicólogo, ya casi para graduarse, y considero que tiene muchas opiniones interesantes, información interesante. Y bienvenido, David, a este capítulo. Hola Isa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me alegra conversar con vos en este espacio y que sabes que las conversaciones con vos siempre, a veces son muy enriquecedoras, me ponen a pensar y me agradan demasiado. Bueno, ¿y quién es David? ¿Qué hace David? Bueno, yo soy estudiante de psicología, ya estoy en la segunda parte de mi práctica 2. Psicología aquí en Colombia dura un año, entonces pues ya estoy como en la segunda parte del año. Estoy trabajando en el medio universitario de la Universidad Javeriana. Soy graduado de Administración de Empresas, experiencias había y por haber, pues no sé, ¿qué podría decir? Justo por lo que está estudiando David y que ya está como en su última etapa de psicología, es que quería como hacer este capítulo. He escuchado mucho pues todo el tema de ir a terapia, porque ahorita por las redes sociales se habla mucho de ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia. Y, y a veces no sabemos cómo a dónde ir, porque hay varios enfoques, que psicoanalista, que otro y otro. Bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, pero siento que hay muchas dudas y quería como hacer este capítulo para hablar de esos temas. Hay que aclarar que todo es, también depende de nuestra opinión, de la opinión de David, de la experiencia que tiene David como estudiante y como practicante, pero hay muchas otras opiniones y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. No todo lo que le sirve a una persona le va a servir a todos porque no es la generalidad. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de ir a terapia, de cómo saber si estoy con el psicólogo adecuado y de pronto vamos a añadirlo un poco a las relaciones tóxicas, al amor, que ahorita como muchas personas van a terapia porque alguien más los manda a terapia, entre comillas. Eh, Así que sí, entonces lo primero que yo quería preguntarte, que creo que es muy importante, es, ¿todos necesitan terapia? Isa, pues mira, hablando ya un poco desde mi realidad, mi pensamiento, más que una necesidad, bueno, yo identifico como que hay una necesidad de deseo, de quiero hacerlo, y hay una necesidad de obligación. Si tú me dices necesidad de obligación, yo te diría, no, todo el mundo tiene que ir a la terapia. Pero si me dices de deseo, te diría que sí. A mí me parece muy importante ir a tener una consulta psicológica porque se ha generado el tabú que un poco se ha ido desvaneciendo, que la terapia es cuando tú tienes un problema. Muchas veces la gente llega, o con los que he conversado, que les he dicho, vaya a psicología, me dicen, ¿y qué voy a decir? ¿De qué voy a hablar? Se ha generado ese tabú que uno va al psicólogo cuando está mal, Claro. así como cuando vas al médico cuando estás mal. Y no necesariamente debe haber como un malestar, una crisis para que vaya, asistas a terapia psicológica.
En ese orden de ideas, yo sí pienso que más de que una necesidad, podría ser muy provechoso el hecho de ir a consulta psicológica. ¿Y cómo hago yo para sentirme tranquila, confiada, para contarle mis problemas a un desconocido? O sea, porque es que, a ver, y no lo hablo por mí, ¿sabes? Porque yo voy a terapia, sino porque he escuchado de otras personas, amigos, conocidos, que dicen, incluso también mis padres, como, ¿qué le voy a contar yo a un desconocido? O sea, con qué confianza me da para contarle, bueno, no solo mis problemas, sino en general cosas que quiero solucionar en mi vida. O sea, cómo sentirse más confiado al respecto. Para eso estudiamos. Pero sí, mira, es un profesional dentro de la salud. Entonces, como dije hace un momento, cuando vas al médico, el médico va a examinar tu enfermedad. El psicólogo lo que hace es hacer un panorama desde su enfoque de lo que cree que tienes tú. Y esa confianza, el psicólogo también la genera. ¿En qué sentido? No todos los psicólogos son para todo el mundo. Yo te digo, yo comencé a ir a la consulta psicológica el semestre anterior, a mitad de la segunda, la última parte del año. Y yo también cuando iba, yo decía, Víctor, ¿yo qué le voy a hablar? A mí para qué me va a servir la psicóloga, el psicólogo. No, no sé, no tengo un motivo de consulta claro. Y yo soy muy reservado, pues tú que me conoces un poco, sabes que yo soy un poco reservado. Cuando llegué comencé a hablar de todo. Y yo decía como, uy, espérate, ¿qué pasó aquí? También entendía que cuando tú vas a consulta psicológica es que debe haber un deseo, de trabajar en algo. De cierta manera, siento que, como dije, no hay una norma para decir tienes que ir a psicología para trabajar en ese motivo en específico. A mí, no, por ejemplo, no tenía un motivo en específico, simplemente que había muchas generalidades y cuando tuve el proceso, me entré en el proceso, me di cuenta que me serviera para reconocer, saber cosas de mí que por mí mismo no lograba pensar. Entonces, es importante uno también hacer ese reconocimiento. Y tú como psicólogo, como tu rol de psicólogo, cuando ves que un paciente se siente muy desconfiado, que no puede hablar, que no le nace hablar, o sea, ¿cuáles son como tus herramientas para generar esa confianza? Bueno, de entrada uno hace un encuadre, uno se presenta, le explica que es un espacio para esa persona. Desde mi enfoque, como yo lo veo, yo me veo como una herramienta de acompañamiento a esa persona para que pueda solucionar la situación de conflicto que tiene en ese momento, ya sea de autoconocimiento, ya sea un conflicto en específico, bueno, todas las generalidades que pueda haber en otra consulta. Entonces, lo que yo hago es, mira, te explico, soy un humano más, no tengo la verdad absoluta, no tengo la solución a tus problemas, simplemente tengo unos conocimientos que me permiten entender un poco cómo se configura la mente humana, cómo se configura el ser humano y a partir de eso, eh, puedo acompañarte en ese proceso. Yo digo, para que la terapia psicológica funcione, debe haber una disposición del consultante a venir a terapia y a querer trabajar. Obviamente hay cosas dentro de la terapia que pueden conflictuarte mucho y por eso está ese temor también de, uy, espérate, ¿cómo voy a decir esto? Algo que pasa o que yo aplico en mi vida personal es que yo trato de no generarme juicios de valor del otro y si lo hago, no exponérselos. Cuando te refieres a juicios de valor, es decir, esta persona no es mala o buena. Exacto. Entonces, para mí viene una persona con un contexto y yo lo que busco es entender ese contexto para devolverle algo y que esa persona pueda trabajar en ese proceso. Entonces, de entrada, sé que me ha pasado, o sea, me ha pasado que llegan consultantes con temas que yo digo, uy, esto yo no lo puedo trabajar. Y también está el del psicólogo. ¿Cómo qué tipo de temas? Por ejemplo, el de violencia intrafamiliar, abusos sexuales, es un tema que para mí es muy delicado. Y más que digo, no lo puedo trabajar, es que muchas veces siento que no cuento con las herramientas. Sé que puedo hacerte un acompañamiento pero más allá digo, es algo que me cuesta mucho a mí porque estoy totalmente en contra de eso. Entonces, cuando entro a la consulta es entender que es que no está mi opinión ahí, no está David Durán, está David ejerciendo el rol de psicólogo. Y en el rol de psicólogo lo que debo hacer es escuchar a esa persona, generar esa empatía con esa persona, con esa confianza, de tal manera que no voy a juzgar lo que dice, no voy a clasificarlo de bueno o malo, no es
te dejaste pegar o pegaste, si no es, listo, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué es lo que te genera ese conflicto? ¿Cómo se configuró tu personalidad de tal manera de que se generaran ese tipo de comportamientos, más allá de yo decir, está bien o está mal? Por ejemplo, o sea, esto es desde mi ignorancia, que llega un paciente y te comenta un delito que hizo, por ejemplo, abuso sexual o algo así, y que está como libre, o sea, ¿cuál es el rol del psicólogo? Yo porque no sé qué debería hacer un psicólogo en ese, porque está como que la confidencialidad, no sé qué, pero no, o sea, ¿tú qué harías ahí o qué se debería hacer como un profesional en psicología? Claro, hay leyes frente a eso, pero una de esas es que, digamos, bueno, es poco natural que alguien que esté cometiendo un delito en el momento venga a consulta. Ok, Eso es poco se da. No digo que no se pueda dar. Y entender que mi rol como psicólogo, como no estoy juzgando, si no está en juego la vida de otra persona, yo simplemente trabajo lo que esa persona viene a trabajar. wow, Si ya yo veo que puede haber peligro de vida de alguien, ahí sí se activan los protocolos, si es la vida del consultante, si es la vida de alguien externo, se activan los protocolos. Pero si es algo del pasado, porque comúnmente son hechos en el pasado largo plazo, que todavía conflictúan y que el consultante viene y te dice, no, mira, es que a los 15, 16 años recibí un abuso y ya tiene 23 años. Entonces, más allá de yo decir, vení, tienes que ir a denunciar, es listo, ¿qué pasó contigo? Eh, ¿Qué estabas viviendo en ese momento? ¿Cómo este hecho te sigue como generando un malestar ahorita en tu presente? Ahora, si es alguien que, de hecho yo le hacía a mis profesores esa pregunta en clase, es como, si a mí me llegaba alguien que dice, acabo de matar a alguien, o que llegue y me dice, es que tengo secuestrado a alguien, o sea, ahí ya uno activa un protocolo porque claro. está en juego la vida de otra persona. Y está siendo cómplice Y es para claro. en cierta manera. Qué curioso, ¿no? Sí. Y entonces, dado, o sea, yo, por ejemplo, que quiero ir a un psicólogo y demás, hay varios enfoques, ¿no? O sea, como qué enfoques hay y cómo sé cuál es el adecuado para mí o para de pronto el problema o algo en específico que quiera tratar, porque eso es algo que me pasó cuando yo quería empezar a ir a terapia, como, bueno, voy a terapia, pero ¿a dónde? ¿Cómo busco? Hay varios enfoques, mujer, hombre, edad, o sea, eso en qué influye, cómo buscarlo y entender cuál es el adecuado para ti. Mira, desde lo que yo conozco hay tres grandes enfoques, que son el cognitivo-conductual, que fue como desde los nacimientos de la psicología. Después vino el psicoanálisis, que dejaron de pensar en el ser humano como ensayo y error, como comportamiento, y comenzaron a pensar un poco más allá de la psiquis. Ajá. Y el humanismo, que nace también de ese psicoanálisis, y es pensémonos al ser humano en emociones. Todos piensan en esas, como estas características que estoy dando, pero como que desde ahí es donde nace cada uno de los enfoques. Entonces, esos son los tres grandes enfoques: cognitivo-conductual, psicoanálisis y humanismo. El enfoque, lo que, y bueno, y ahí se derivan muchos otros ¿A enfoques. cuál te gusta más? Humanismo. Humanismo. Sí, ahora me dices por qué, pero entonces explícame cada uno. Listo. Entonces, el enfoque lo que hace es darle una mirada al psicólogo. Okay. Es, hay ciertos autores, hay ciertas herramientas, es como si estudias, no sé, una ingeniería, hay una manera de ejercer la carrera. Entonces, el enfoque lo que hace es darte la visión de la persona que está enfrente de ti para que tú puedas hacer una interpretación de lo que le está sucediendo. Y a partir de esa interpretación, ahí buscas un cómo trabajar. Te haces hipótesis de esas situaciones desde tu enfoque para poder comprenderlo. Y también en la aplicación suele suceder que se combinan los enfoques. O sea, como es una mirada, entonces yo, por ejemplo, me hago la configuración desde el humanismo, que es lo que yo he ido aprendiendo y lo que he leído, y a partir de eso digo, bueno, a Isabela le está pasando esta serie de situaciones, puedo interpretarla a partir de esta manera. Pero por ahí alguna vez leí algo de cognitivo conductual y digo como, ay, mira, esto le podría servir a Isabela. Y eso lo traigo a Pero consulta. entonces cognitivo-conductual se basa como en hipótesis. Todos tienen sus hipótesis. Es como, o sea, el enfoque lo que te da es la mirada
frente al ser humano. Ok. ¿Cómo tú entiendes a esa persona que está enfrente tuyo o a ese grupo de personas que están enfrente tuyo? Más allá de eso, la aplicación y el trabajo se Se puede, pueden unir se las puede las tres unir, cosas. sí, puedes hacerlo de diferentes Y maneras. el psicoanálisis lo que he escuchado es que como que viene desde antes, como que intentan buscar la raíz de tus problemas desde cuando eras pequeño o algo así. Sí, mira, de hecho, ahorita que estoy ejerciendo, sino que es que cuando estaba estudiando a mí me decían, no, no vas a combinar ninguno de los enfoques, que eso no es posible. Ajá. En la ejecución de la práctica, uno se da cuenta que es necesario y el entender la configuración del ser humano desde su nacimiento, su desarrollo y su actualidad, te permite ver cosas y comportamientos. Entonces, el psicoanálisis sí tiene un foco en el pasado y es los eventos traumáticos del pasado que configuran. El humanismo también lo hace un poco. Ok. Y no es como si, desde lo que yo entiendo, porque el psicoanálisis lo conozco muy poco, es trabajar esos eventos del pasado. Si tú tuviste un abuso en el pasado, vení, vamos a trabajar en ese abuso, porque en ese abuso hay algo. Ok. Desde el humanismo, por ejemplo, yo digo, claro, hay un abuso, pero ese abuso lo que hizo es contribuir a esa persona que se está configurando en la actualidad. Ah, Entonces, a partir de eso, leo el abuso, pero el abuso no determina a esa persona. ok. Entonces, sí aporta a su construcción de ser humano y a partir de eso es lo que comenzamos a trabajar. Y sí revisamos obviamente antecedentes familiares, antecedentes médicos, autopercepción, relaciones de pareja, relaciones de amistades, lo educativo, contexto educativo y un poco de variables pues, que dependen del psicólogo lo que quiera revisar. Pero entonces el humanismo, o sea, en resumen, el humanismo va más como al presente, o sea, como en resumen, o claramente mira cosas pasadas, pero es como ver el ahora de la persona. El psicoanálisis es de pronto escarbar un poquito en esos traumas en el pasado y el cognitivo conductual, ese me enredo. Mira, yo el cognitivo conductual, creo que de O todos es como una mezcla de claro, todos. no, es el que menos dignidad tengo, pero el cognitivo conductual, desde lo que yo entiendo, hace mucho énfasis en los comportamientos del ser humano. Eh, y es un poco como causa de efecto. ¿En qué sentido? Si tú, por ejemplo, para trabajar las adicciones, cognitivo-conductual es buenísimo, porque hay patrones de comportamiento que tú tienes y las adicciones son como un ejemplo de esos patrones de comportamiento. Entonces es cómo modifico esos comportamientos para que se busque un bienestar. Así es como yo lo entiendo. Ah, Entonces, no es como ver cosas de raíz, sino... pero es como un poco como yo lo entiendo, es un poco la actualidad, pero la actualidad en tus comportamientos. Obviamente los comportamientos tienen que ver con la mente Claro. y cómo lo entiendes. A ver, para que no se me escape. Supongamos que está lloviendo, en la casa hay un agujero. Entonces lo que hace cognitivo conductual es trapear como el charco y no tapar el agujero. Uy, ya que es muy buen ejemplo, yo diría que sí. Sí, ¿por qué no? Porque es Eh, más como lo que está pasando ahorita, cómo corregir eso y claro, no como tal lo de fondo. pero más que trapear es como, listo, ¿cómo puedo limpiar de tal manera que si cae el agujero, puedo trabajar el charco para Ah, que el charco no se convierta en una molestia y siempre mantenga el piso limpio? ya, ok. Ya entiendo los tres enfoques. Otra cosa que yo quería hablar es que a mí me parece muy interesante como los psicólogos, o sea, como que dan las preguntas perfectas para que uno se guíe. O sea, ¿eso les enseña clase de preguntas? Porque yo, o sea, yo me considero una persona que se cuestiona mucho, que piensa, que escribe, y creo que por mucho tiempo pensé en que no necesitaba terapia. Pero en algún punto pasaron cosas y necesité ir. Fui y a veces yo tenía una pregunta y como no sabía qué hacer, y como que mi psicóloga me guiaba por el camino con las preguntas, no me daba respuestas, pero me daba las preguntas específicas que yo decía, wow. Entonces, o sea, ¿cómo hacen para entrenar, entrenar sus preguntas? Sí, claro, pues, eso hace parte de la carrera, pero más allá de decirte venir clase de preguntas, es como clase de, bueno, cómo se configura el ser humano.
desde diferentes temáticas, cuáles son las tendencias a cómo es la funcionalidad del ser humano. Mira que esta semana precisamente estaba pensando en algo y es como nosotros los seres humanos, tengo entendido que somos los únicos seres conscientes. No, hay dos tipos de conciencia. Está la conciencia de tú darte cuenta de tu existencia y está la conciencia que va ligado más un poco a lo moral y a los valores y es cómo vives el estar presente y el estar vivo. Los seres humanos creo que somos los únicos que tenemos esa segunda conciencia, pero curiosamente no queremos vivir conscientes. ¿En qué sentido? Yo siento que queremos vivir la vida uno en el futuro o en el pasado y eso nos impide estar en el presente. Entonces, nosotros tenemos una configuración de nosotros a partir de ese pasado en el sentido que decimos, tenemos un conflicto tú y yo. Entonces, pasó mucho que yo no te dejaba hablar cuando conversábamos. Entonces, tú dices, con David no se puede hablar porque yo siempre que voy a hablar con David, No, me David no me interrumpe. escucha, me interrumpe. Y eso pasaba hace 3 años. El David de hace 3 años no es el mismo David de ahora. Claro. Entonces, muchas veces nosotros decimos, que David no va a escuchar, ¿para qué voy a hablar con alguien que no escuche? Entonces, nos bloqueamos ahí y nos hacemos una interpretación del pasado de esa persona que no nos permite vivir ese presente. Y no solo 3 años, o sea, puede ser una semana, un día, que una persona simplemente ese día necesitaba hablar o lo que sea, y uno juzga a esa persona por ese momentico, por ese día. Y que nosotros los seres humanos somos seres cambiantes todo el tiempo. Esta conversación que yo estoy teniendo contigo ya me está generando nuevas ideas, de una manera consciente, de una manera no tan consciente, pero ya es el yo pensarme, por ejemplo, uy, mira, es que no me acordaba que el ser humano era una totalidad, no me acordaba que el ser humano era un ser cambiante, entonces el yo entender ese ser cambiante es darme cuenta de muchas cosas. Entonces, a partir de darme cuenta de esas cosas es donde aquí en el presente puedo tener esa conversación con Isabela. Y claro, ya no voy a estar interpretando, o tú no vas a estar interpretando, David es el que no me escucha, sino es, mira, David cambia de tal manera de que yo puedo comunicarme con David. Incluso, mira que eso es curioso y es un poco confrontado porque yo siento que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y la manera como nosotros asumimos la vida es de una manera donde, curiosamente, tratamos de darle esa responsabilidad al otro de lo que pasa con nuestras vidas. Tú puedes decir, David no me escuchó. No es que David no me escucha. Yo te la devuelvo y te digo, ¿y tú cómo te hiciste escuchar? ¿Cómo entraste en esa conversación con David? No es que ahí me voy indagando y se dando cuenta, por ejemplo, no es que cada vez que iba a hablar con David, David estaba enojado. Entonces, yo dije, David estaba enojado, entonces David es el que me escucha. Y bueno, ¿tú has hablado con David cuando no está enojado? ¿Has intentado escuchar lo que David te tiene que decir? O sea, ¿dónde está tu responsabilidad dentro de la situación? Y es, ¿qué papel asumo yo? Y sabiendo que tengo un papel activo en mi vida, que yo tengo control de mis acciones y de lo que pasa conmigo, y a partir de eso entro en esa conversación con el otro. Y la conversación tiene algo curioso que es que hay un término que es conversación asertiva y es buscar un poco las palabras, la forma, el lugar, todas las cosas que tienes, de las herramientas que necesitas para poder comunicarte con otro. Pero dentro de esa conversación asertiva hay algo que se llama conversación actualizada. Entonces es tomar la información actual para que tú puedas entrar en esa conversación. Pero si tú comienzas a hablar conmigo de lo que pasó, perdón la redundancia, en el pasado, yo digo, pues que Isa se hizo una configuración de mí, que David no es el que escucha, que David es el que siempre habla con rabia. Claro. Pero si yo he entrado y digo, bueno, David en su momento no me escuchó, pero ahora voy a intentar comunicarme con él de otra manera, y le dice, mira, David, quiero hablar contigo de este tema, ahora que estás calmado, quiero que nos escuchemos, si quieres comenzar hablando tú, dime todo lo que me tengas que para decir, después voy yo y nos vamos turnando para que nos podamos escuchar. Quiero que entiendas mi posición y yo entender la tuya y utilizar información de la actual. Y entonces, o sea, todo esto de la estructura es lo que usan los psicólogos para las preguntas. Sí, claro, porque es que normalmente los consultantes, la tendencia que hay, vienen viéndose
vienen viviéndose su vida en el pasado o se la están viendo en el futuro. Ah, ya. Entonces, al menos desde mi enfoque, lo que yo busco es traerlos a esa realidad actual, al aquí y el ahora. Claro que no se sesguen Exacto. por lo que vivieron en el pasado con tal persona y demás, sino, claro. Y que no se vayan tanto al futuro. Es que yo creo que David no me va a escuchar. Ujú. ¿Has intentado hablar con David? Entonces ahí es donde nace un poco de esas preguntas. Claro, o sea, ahí debe venir un poco lo de la conciencia. Al no ser conscientes de que estamos viviendo y que podemos vivir del aquí y el ahora, generamos esas expectativas del futuro o generamos esos pensamientos del pasado y no los Claro, podemos y que necesariamente. uno, yo siempre he dicho que, por ejemplo, suponer enferma, entonces que uno empieza a suponer que tal persona me miró mal, que yo qué hice, que tal persona no me escribió, que tal persona esto, entonces uno se pone a suponer y a no vivir como tal en el presente en lo que está pasando ahora. Claro, y hay un temor de nosotros frente, mira, no sé, es un supuesto mental de esa persona o de esa conversación, de ese momento, con una persona o con una situación específica. Y se comienza a vivir de acuerdo a esa A expectativa que me esa da. suposición. Pero cuando tú entras en la realidad del asunto, te das cuenta de muchas otras cosas. Entonces, lo que se busca comúnmente en terapia es venir desde la realidad, qué está pasando. Claro, porque se puede suponer para mal o para bien. Es Claro, decir, o puedes idealizar a una persona en la que te creas una imagen de esa persona que es perfecta y hace algo que te decepciona y lloras y te caes y dices como, pero es que esa persona no fue la persona que yo conocí, ¿no? Porque idealizas y supones que es esa imagen de esa persona. O pasa por el otro lado en la que asumes que esa persona es lo peor o, no sé, es tacaña, es mentirosa, lo que sea, y entonces ya las cosas buenas no las ves, o las pequeñas cosas buenas no las ves. ¿Por qué? Porque ya te creaste esa imagen errada por algo malo, bueno, malo bueno, no. bueno, bueno, Ajá. malo. Y que incluso, o sea, cuando te das cuenta en esa suposición, eliminaste el hecho de que esa persona pudo haber cambiado. Claro, y todos cambiamos todo el tiempo. Entonces, por eso es importante uno tener esas conversaciones asertivas y actualizadas. Y hay un temor de que, ay, pero es que espérate, ¿para qué le voy a decir? No sé qué va a pasar. Entonces, ahí es donde entra un poco tu responsabilidad. Tú decides si te quedas con ese imaginario, que también puede pasar, o te quedas con esa realidad, o hay infinidad de Escenarios. escenarios que puedes hacer. Entonces, es un poco eso, darte cuenta de que estás viviendo la situación en el futuro, en el pasado, y cómo puedes llegar a vivirlo un poco en el presente. Ya, no entiendo. O sea, no le dan clases de preguntas. ¿No? Pero no, muchas, yo la verdad, como con mi psicóloga, como que quedé muy agradecida o estoy muy agradecida con cómo me ha guiado a las respuestas y no sé, ha sido magnífico porque no es como que te dé las respuestas, sino que realmente te da las herramientas para que tú las encuentres. Y Sí, mira que hay algo muy interesante ahí, que es que cuando uno va a consultar, uno dice, yo voy a llevarle el problema al psicólogo y usted es el profesional, usted ayúdeme, usted aconsejeme, usted deme la solución. Pero no se dan cuenta que lo que uno conoce es el fragmento de la persona en esa situación. claro, Una horita, 2 horitas es lo que se muere la consulta y lo que tú me cuentes. Pero quien se ha vivido las 24 horas del día, esa vida eres tú. Entonces, ¿quién es más probable que tenga la solución? claro, Tú. Entonces, yo te puedo hacer preguntas a partir de tu propia experiencia para que tú te las pienses, pero las respuestas están ahí en ti. Ahí es donde yo digo, listo, tráeme la situación, pero yo no te voy a solucionar la situación, yo te voy a acompañar para que tú encuentres una respuesta a esa situación. Y mira, algo que pasa en consulta y a mí me encanta, que muchas veces también los consultantes, cuando se dan cuenta de esa situación, no se sienten preparados para tomar acción. Entonces, claro, la consulta es un espacio donde puedes reflexionar frente a algo, pero esa reflexión, si se queda en reflexión y no tomas esa acción frente a eso, pues te va a seguir molestando, te va a seguir generando malestar. Ahora, no siempre tienes que tomar acción teniendo en cuenta al otro. Yo tengo problemas con mi papá y no necesariamente tengo que ir a resolver mi conflicto con mi papá hablando con mi papá. Yo puedo tomar acción resolviendo mi conflicto de esa relación sin ni siquiera comunicarme con mi papá. Y eso también uno lo puede hacer en una consulta, en una terapia. yo en parte a veces pensaba que también como que me iban a solucionar los problemas así, entonces yo le decía a mi psicóloga,
le daba la situación y le decía como, ¿qué hago? Entonces, ¿hago esto o no hago esto? Y ella era así, no sé, ¿tú qué harías? Entonces es como, pero dime la respuesta porque por eso te estoy preguntando. Pero claro, me van guiando por las preguntas correctas y eso es como lo que valoro y admiro un montón de los profesionales en Y psicología. entender que es un proceso, que muchas veces nosotros creemos que En una en una sesión, sesión se van a yo, solucionar los problemas, que en 5 sesiones ya toda la configuración que has tenido en tus 23 años se va a solucionar en una sesión. No, claro, y ahí va de la mano la economía. y la economía, Claro, claro. por eso muchas personas tampoco se permiten ir a terapia y en otras cosas en salud, como la nutrición y otras cosas, porque con una sesión no vas a, digamos, a recuperar o a encontrar esas herramientas. Entonces está que pues ya es otro tema, pero que la psicología en la EPS, que la EPS te dice no llores, no estés triste. Entonces, por eso también es importante, si uno no cuenta con los sustentos económicos, algo que a mí me ha ayudado también es como leer. Hay muchos ahorita profesionales en psicología que comparten muchas herramientas. Claramente no es algo personal, no es algo que te va a servir solo a ti, pero al menos uno ya conoce como, no sé, el simple hecho de escribir. Hay muchas personas que no saben que escribir realmente ayuda mucho a exteriorizar todo lo que uno siente. Entonces siento que también esa parte de la economía que es importante porque en una sesión no vas a mejorar, es encontrar esas otras herramientas leyendo, viendo, entendiendo y encontrando estos espacios donde pueda hablar un profesional en psicología y uno entender, ok, puedo hacer esto, demás. Entonces creo que es un excelente momento para que tú de pronto, de acuerdo a tu experiencia, lo que tú sabes, qué puede hacer una persona que tal vez quiere ir al psicólogo y de pronto no tenga el dinero, de verdad no tiene, pero que tiene toda la intención. Como yo lo veo y es un poco fuerte, pero para mí es una realidad, o al menos mi realidad, y es que tú eres la que tiene el papel activo en tu vida. Tú eres la que decides sobre tu vida. Pero tienes que tener que en esa decisión o en ese vivirte el papel activo hay un otro. Entonces tú vives de manera activa tu vida en relación con el otro. Y muchas veces nosotros vamos a terapia y decimos, es que mi papá no hizo, es que mi mamá no hizo, es que mi hermano no hizo, es que mi novio no hizo, es que él es esto, eso y eso y eso. Pero cuando ha pasado, y es genial, cuando yo le digo, contame esa historia sin necesidad de nombrarme a ese otro, Okay. te das cuenta como que, uy, espérate, es que el control está en mí. Él, él me montó cachos, pero yo decidí seguir ahí. Claro, como en vez de tener la narrativa de mi pareja me fue Mm. infiel, es como, y sigo con esa pareja, es como, Es que me sigue siendo infiel, es que él no va a cambiar. y hablo solo de él, Y pero hablo de es él. cambiar la narrativa a yo ¿Qué está sigo pasando aquí? estando con él, dado el sufrimiento que me está causando, cómo, o sea, cómo salir de ahí, Claro. claro. Y es darte cuenta de, listo, es mi decisión seguir con él, así como puede ser mi decisión terminar la relación, así como puede ser de mi decisión trabajar en la relación. O sea, hay infinidad de, como te digo, posibilidades. Ujú. ¿Y qué haces frente a esas posibilidades? Depende de ti. Un poco ir a consulta pasa lo mismo. Claro, o sea, hay que pagar porque para eso esa persona se formó como profesional, pero también es que entiendas que hay otras herramientas que no solamente es el psicólogo para que tú tengas ese desarrollo personal. Es leer, o sea, lo que tú decías, escuchar, ver videos, Escribir. escribir. También algo importante que a mí me sirve es como, yo lo llamo las pausas de conciencia, que es sentarse un momento en cualquier lado que de pronto estés solo y hacerte preguntas, como cómo estoy o dado una situación en particular, por qué me estoy sintiendo de esta manera, qué me hace sentir de esta manera. Cuando uno ya pone las preguntas ahí como sobre la mesa y empieza a intentar solucionarlas, pues también es ese espacio para expandir la conciencia y de pronto hablar lo que tú dices, de pensar lo que tú dices de no hablar sobre el otro, sino más bien yo cómo lo estoy sintiendo y ¿Cómo por me qué lo estoy estoy viviendo? ahí. ¿Cómo me lo estoy viviendo? Claro, hay un otro en la relación, pero ¿cómo yo me vivo esa relación? ¿Cómo yo me vivo ese conflicto? ¿Qué estoy haciendo yo frente a ese conflicto? ¿Cuál es el papel en el que yo me ubico dentro de ese conflicto? Y tal vez no, pero no sé si tú piensas que eso es un error o no, como
seguir los consejos exactos de tus amigos. Mira que yo, o sea, a mí siempre que me dicen, que mis amigos me hacen, veo, Oscar, sí que lo dame un Un consejo, consejo. yo trato en la medida que es, de lo que puedo de no dar consejos, porque es que yo el consejo te lo voy a dar a partir de mi experiencia. Es decir, si tú me dices, es que estoy peleando con mi pareja, ¿qué puedo hacer? Yo te digo, Isa, ¿cuáles son tus posibilidades? Ujú. Tú que conoces a tu pareja, tú que conoces su relación, ¿cuáles son tus posibilidades? Porque si yo te hablo de las mías, yo te voy a hablar de mi experiencia, te voy a hablar de lo que yo me he vivido, te voy a decir, Isa, hace esto, pero te lo voy a decir a partir de lo que yo me he vivido. Y es muy diferente Es muy diferente de lo que tú has vivido. lo que yo siento, lo que he vivido, el contexto. El contexto es muy importante. Claro. La palabra favorita de David es contexto. Sí, es que es un poco, esa palabra me ayuda un poco a entender al otro y que también me ayuda a no generarme lo que te decía, ese juicio de valor. Claro, y no Y no juzgar, no juzgarlo. idealizar, no suponer. Yo me puedo hacer una interpretación del otro, pero mi interpretación no es la realidad de ese otro. Porque hay un contexto. Bueno, entonces yo quería anidar todo lo que estábamos hablando de la terapia con algo que está muy de moda ahora, entre comillas, que se habla mucho, que es de las relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas porque nos hacen daño de alguna u otra manera, nos causan dolor, todo el tema de los celos tóxicos, la posesividad y demás. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros, digamos que elegimos o nos tocan las personas tóxicas o buscamos esas relaciones tóxicas que es tan común ahora? No entiendo por qué entendemos el amor con ese concepto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé. Creo que va en la personalidad de cada persona. Pero sí te podría decir que hay patrones de comportamiento en cada uno de nosotros. Y esos patrones nos llevan a tomar decisiones que las tomamos de una manera no tan consciente. Pero aún así es importante hacer responsable de esos. ¿Qué sentido? Mira, si tú me dices, de hecho, en una conversación que tuve en algún momento con una chica y un chico, ellos me decían, es que las parejas que a mí me tocan han sido malas parejas, son parejas mentirosas, son parejas, bueno, XY, Infieles. sí, características, Sí. había ahí por haber, desde lo negativo. Entonces, yo les devolví esta pregunta, les dije, si a ti vienen 7 personas a buscarte con intereses de que quieren tener una relación contigo, pasa que muchas veces tú dices, a mí me gusta esta persona así, tú eliges a esa persona, tú eliges decir, yo quiero salir con esta persona, que tú no sabías de pronto si era buena o mala, eso es verdad, pero hay ciertos patrones que tú comienzas a distinguir de esa persona donde tú decides, quiero mantenerme ahí y puedo salir de ahí. Entonces, pienso yo que no es una elección tan, es que no sé por qué me toca la gente tóxica, claro. Entonces, si tú ves patrones de comportamientos, por ejemplo, si es una persona que miente, es una persona que trata mal a otras personas y que a ti te está tratando bien, tú no te preguntas, listo, y espérate, ¿por qué esta persona tiene esos comportamientos? O tú dices, no, es que a mí me trata bien, entonces con los demás es diferente. Supongo que tiene que ver también con el concepto de amor que uno tiene desde pequeño, como de nuestros padres o lo que vemos en general, en nuestros amigos y nuestro círculo tiene ese tipo de relaciones en los que celar, digamos, agresivamente es algo común, no quiero decir como bien o mal y eso, pero es algo como común y que pasa, entonces uno lo empieza a normalizar. Entonces, si tu pareja empieza a celarte de esa manera, a decirte, no te pongas esa ropa o cosas así, entonces lo ves, ay, es que te importa, le importo, eso. Pero eso no es amor. Claro, bueno, es que la concepción de lo que sí no es amor, pero mira, ¿qué pasa también? Y es que lo que tú dices, o sea, la manera como yo crecí, la manera como yo aprendí a amar, es la manera como yo significo y me relaciono con ese otro. Y a partir de eso tengo patrones de comportamiento respecto a eso. Mira que algo curioso que me he dado cuenta, muy interesante, es que el chiste se convirtió en una herramienta para uno asimilar la realidad. Eso es sano para unos ambientes, para otros no tan sano. Por ejemplo, en este caso, si yo en chiste te digo como, ve, dice quién es el que te está escribiendo,
Ajá. Y es un jueguito y comienza como un Y chiste. yo me Y yo, río, ay, yo, sí, y ay. después se repite y se repite y se repite hasta que llega un punto donde yo te diga, di este man, ¿por qué te está escribiendo? O O, ve, pasa el pásame tu celular. celular que quiero revisar quién te está escribiendo. Claro, lo comenzó como un chiste, como un jueguito, lo normalizamos. Y esos son los patrones que al principio, cuando tengo esas 7 personas, yo veo y digo, ay, pero es que está jugando, ay, es que es un chistecito. Y el chistecito se te convirtió en una realidad mucho más grande que terminas diciendo, yo cómo terminé en esta relación tan tóxica. Claro, Entonces, claro, ahí es donde yo veo un poco también tu elección. No digo de buenas la primera, ay, no es que me hizo el chistecito, ya tengo que dejarlo, porque también es darte cuenta de eso y, comunicarlo también. exacto, y decirle o establecer un límite de, listo, te acepto este jueguito, este chiste, pero cuando ya me lo decís un poco más en serio, no, mira, es que una cosa es que tú me digas es un chiste y otra cosa es que tú me digas, vení, mostrame el celular, o con quién estás hablando, Claro. ¿dónde está el límite? Algo que pasa es que muchas veces tampoco estamos preparados para asimilar esa realidad. Y cuando el otro nos dice las cosas de manera directa, decimos como que, uy, pero ¿por qué eres tan cruel? ¿Por qué Claro. eres tan fuerte? ¿Por qué me dices esto que yo no quiero escuchar? Por eso no solo es importante la comunicación, sino la comprensión, que uno pueda comunicarle, claro, de manera asertiva a tu pareja o a otra persona lo que te está incomodando. Por ejemplo, no me gusta que me esté revisando el celular, me parece que estás invadiendo mi privacidad, pero si la otra persona o sea, rechaza y dice, pero como sí, entonces ¿qué estás escondiendo? Si no quieres quedar el celular, entonces ya empiezan como a culpabilizar a la otra persona y siento que ahí ya empieza ese vínculo tóxico que hace daño y que al final se vuelve como un círculo vicioso y eso lo llaman amor. Mira, mira que me parece curioso que tú te sorprendes y le dicen como, yo últimamente estoy generando un pensamiento en mi cabeza y es, nosotros hemos clasificado el amor como algo bueno, algo positivo. Y entonces todo lo que está fuera de eso positivo para nosotros no es amor. Yo me he preguntado, ¿quién dice que el amor necesariamente es algo positivo? El amor es un concepto abstracto y es una construcción social, por eso no hay una definición clara de él. Entonces, claro, como yo me lo pienso es, hay amor real, hay amor social y hay amor en relación de esa realidad con eso social. Ahí es como que ese amor en relación es como lo vivimos. Entonces, que tú digas, y viene un poco también los tipos de amor, como yo reflejo el amor. Hay gente que te dice, te amo, Isa, qué linda estás, me gusta pasar tiempo contigo. Como hay alguien que nunca te dice algo, o sea, no te dice nada, pero llega y te ve aquí, mira, este chocolatito. Te compra. Pensé en ti. Los lenguajes del amor. Del amor. Claro, claro. O está el que te ve triste y no te dice nada, pero cuando ve que ya te calmaste y te da un abrazo. Claro, eso lo entiendo. O sea, yo, digamos, entiendo que hay distintas maneras de amar, pero ¿por qué debería doler o por qué debería ser? ¿Sabes qué escuché en estos días? En un capítulo de otro podcast que hablaban como nosotros entendemos el amor como encontrar a otra persona que satisfaga nuestras necesidades y hasta nos cure hasta nuestras inseguridades, inconscientemente, pero que el amor es la renuncia a querer cambiar al otro, es amarlo exactamente como es, pero claro, estableciendo límites y que eso tampoco, como te quiero tal y como es, si me pegues, esto tampoco, ¿sí me entiendes? O sea, como establecer los límites. Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, estoy a favor de ese como concepto de querer a la persona exactamente como es, pero uno también estar feliz consigo mismo. Claro, es que el amor es en relación. Claro, tú significas el amor y te dejo ser. Pero mira que ese dejarme ser tiene implicaciones también en ti. Entonces, ¿hasta qué punto el amor es tan sano? Ajá. Claro, es en relación con el otro. ¿Y hasta qué punto llega mi amor hacia ti? ¿Hasta qué punto es el amor propio? O si tiene que haber un límite entre los dos, porque no conviven los dos. Claro, y también verlo como no solo lo que me está haciendo la otra persona, sino también yo que estoy permitiendo. Y como yo lo significo, ahí es donde llegó, está mi responsabilidad. Yo tengo muchas posibilidades, pero la decisión de seguir ahí o no es mía. La decisión bajo qué condiciones yo voy a seguir ahí es mía. Y ahí es donde revisemos la realidad de las cosas, más allá de ese imaginario que yo
tengo de ti, más allá del pasado, las cosas que podemos haber vivido, ¿qué está pasando en esos momentos? ¿Cómo se Sí. ha transformado la relación? Y sabes que tiene mucho que ver para mí, o sea, de mi experiencia, como el referente que uno tiene como de pareja de acuerdo a los padres, ¿no? Yo siento que yo soy muy afortunada con mis padres, me han respetado mucho y demás, y no he sufrido como ese tipo de violencia. Y también puedo decir que soy muy afortunada de decir que las parejas que he tenido me han demostrado que me aman y me han respetado, y que no he sentido un vínculo tóxico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque he puesto límites cuando los he sabido poner. Es decir, yo salí una vez con una persona que me empezó a ver los seguidores del Instagram y a quien yo seguía. Me decía como, déjalo de seguir, y me dejó de seguir a todos los hombres. Yo no hice nada en ese momento, yo como que lo dejé ser. Luego cuando me fui, yo dije, yo no voy a permitir más que esto. Ni siquiera se lo comuniqué. No sé si fue error o no error, pero lo bloqueé de todo. Lo bloqueé absolutamente todo y no volví a comunicarme nunca más con él. ¿Por qué? Pues porque yo no iba a permitir algo de esa manera. Como que yo ya tenía mi límite muy claro y dije como, mi papá nunca me ha prohibido nada. O sea, como que mi referente, que es mi padre como de hombre, de pareja de hombre, por decirlo así, nunca me ha prohibido nada, porque voy a permitir que otro sí lo haga cuando... Como, ¿qué es lo tóxico? Yo decirle al otro, ve, deja de seguir a esta persona, o yo o tú, dejarlas de seguir. ¿Qué es lo tóxico? Yo, David Durán, decirte a ti que lo hagas, o tú hacerlo porque yo te lo digo. Es una pregunta que me hago al aire. Es como, claro, el otro lo dispone, pero yo también lo permito. Claro. Lo tóxico es yo permitírmelo, Ujú. yo permitírtelo, o lo tóxico es que tú lo comuniques. Porque tú me puedes decir, ah, David, anda, tírate de un edificio. Tú me puedes decir, David, termina con tus parejas. David, haz este podcast. Ujú. David, haz eso, lo otro. Claro, está en mí y ahí es donde está mi responsabilidad de yo decir, ve, Isa, espérate, es que yo no quiero hacer esto. Claro, lo importante es establecer los El límite, límites. lo que tú deseas, lo que tú quieras, que muchas veces no es tan fácil, porque, Sí. mira, algo que yo o sea, que aprendí de la psicología es que muchas veces nosotros estamos viviendo la vida, y en el vivirte la vida no te das cuenta de muchas cosas, no tomas esa conciencia. Entonces, tú vienes y me cuentas de tu relación, tú me dices, David, es que este man me pega, David, este man me dice que deje de seguir a los hombres, este man me revisa las conversaciones, este man se enoja si yo voy hablando con otro hombre por la calle, y me dices, no sé qué hacer. Sí, ese es el problema. Y cuando uno le dice a las amigas, amiga, date cuenta, amiga, sal de ahí, cuando no es tan fácil. Claro, porque es que la persona se está viviendo esa situación. Ujú. Entonces, cuando tú estás inmerso en la situación, es muy difícil que veas las posibilidades. En consulta, por eso nos hacemos las preguntas, es hacerte preguntas para que tú te permitas salirte de esa situación, poder verlo desde un panorama más amplio. Claro, Entonces, cuando tú te lo ves, ahí es donde reflexionas y dices, "Ah, es que tengo muchas otras opciones, tengo muchas otras puedo posibilidades, salir de ahí. puedo salir de ahí". Pero si yo te digo, esa no es que ese man es tóxico, salir de ahí, Sí, no. creo que ahí no hay una reflexión, no hay un darse cuenta. Y el cambio viene cuando vos te das cuenta de qué te está pasando, pero lo entendés a partir de tu propia experiencia, no de la experiencia del otro. Por eso digo que los consejos un poco No, como que no ok. son tan asertivos, porque es que, claro, en este tipo de situaciones, Sí, sí, sí. Es que es complejo porque a veces uno dice eso de lo de quiero establecer mis límites, pero es que también es muy difícil porque también va de la mano con estoy acostumbrada o acostumbrado a esto. Y esto es lo que yo conozco como una relación y también por lo que veo de mis padres, por lo que veo de mis cercanos. Entonces, a veces es muy difícil salir. Por eso es importante lo que hablamos ahora de leer, pausas de conciencia, terapia, comenzar a darte cuenta, comenzar a ser consciente de tu vida. a veces esos comportamientos tóxicos de no te pongas esto, tan, vienen de inseguridad. Me encanta que haces preguntas muy psicológicas, porque comúnmente la gente se hace. Probablemente pueden venir, o sea, lo que digo es no depende, o sea, si tenías una inseguridad lo vas a retirar así,
porque capaz está el que dice, tengo esta inseguridad y más allá de decirte no salgas así, digo, no salgo. Es que no todo el mundo hace eso, ¿sabes? Claro, o sea, pero ahí es donde un poco tú te apropias del tuyo. Si yo sé que mi inseguridad está en que te van a ver y tengo miedo que alguien venga y te conquiste porque te estás diciendo así, No voy contigo. no voy contigo. Puede pasar, o puede decirte, no te vayas así. O puede pasar que digas, bueno, mira, vamos a hacer algo, voy a conversarlo contigo y es, mira, es que tengo un temor y es que tú te vayas porque en el pasado vi relaciones que cuando sucedían esta serie de comportamientos, la persona se iba. Ajá, Quiero expresártelo, aún así no es tu responsabilidad de hacerte cargo de eso. Y es, yo claro. te lo comunico para que tú lo sepas, porque te lo comparto como pareja, pero hay un límite de, ¿tú te haces cargo de eso? No. Ya, pues, claro, no, pero entonces digamos de esas dos opciones que hay como te comunico mi seguridad o te digo no te pongas eso, ahí está lo de la renuncia al no querer cambiar al otro. Sí, claro. Porque claro, si tú eliges la opción de decirle a tu pareja no te pongas esa ropa porque te vas a ver muy mostrón, mostrona, estoy queriendo cambiar también tu esencia y como tú te quieres vestir y tu libertad. Entonces, Mira que creo que es también un poco la interpretación que nosotros le demos de la palabra y cómo nosotros significamos la palabra. El no querer cambiar al otro significa que no le voy a exigir desde mi inseguridad que ajá, cambie, eso. pero también puedo intentar cambiar al otro desde mi seguridad frente a algo. Y es decirte, ve y sabes que si vos te quedas encerrada todo el día en el cuarto, eso te puede generar un malestar. Ujú. Más allá de, o decirte, Isa, si salís todos los fines de semana de rumba, eso te puede generar un malestar. Vení, ¿qué significa el salirte un poco de rumba? Te estoy diciendo un poco qué hacer y Ujú. quiero que, más que cambies el comportamiento, es que te des cuenta de, Ser consciente. exacto. Entonces, si yo busco ese cambio a partir de la conciencia, no, pienso yo, no se vuelve tan tóxico. El sentido es que, mira, detrás de ese salir todos los fines de semana de rumba, es que estás evitando una situación. Entonces, es yo decirte, hacete consciente de esa situación que estás evitando. Y yo te lo puedo decir como pareja. Claro, bueno, y suena muy lindo, pero digamos en un mundo en el que no se está acostumbrando tanto la comunicación, la comprensión y en general como hay muchas relaciones de ese tipo, es posible como una relación que ya lleve años, entre comillas, tóxica con todas esas acciones tóxicas de posesividad, celos y demás, que puedan reconstruir esa relación, que empiecen a establecer límites sanos, a pesar de que ya lleven años así, pero que puedan empezar a comunicar, o sea, es posible pasar de eso Ahí está el trabajo a en psicólogo. algo muy sano. Sería Claro, un claro, terapeuta, eso es lo que hacemos nosotros en psicología, es un poco resignificar esa relación. y Y sería un entender, psicólogo de pareja. claro, de pareja. Y es darte cuenta, o sea, no tanto decirte, no, mira, es que tu relación es tóxica, tienes que cambiarla, sino es darte cuenta de dónde está la toxicidad dentro de tu relación y qué quieres hacer frente a eso. Y Yo no te me, voy a decir qué hacer, te voy a dar las herramientas para que te des cuenta y quien decida hacerlo o no eres tú. Mira lo que me pasa en consulta, es que viene el consultante y trae su situación, trae su conflicto, trae su relación tóxica y se da cuenta en consulta y dice como, "Ay, es que mira, si estoy metido en una relación en la que no quiero estar, aún ujú, así me mantengo en la relación. Claro, esa es tu decisión. Mira, claro, mira la expresión que te das como, ¿en serio? Y digo, claro, o sea, el trabajo del terapeuta no está en juzgar esa situación. De hecho, yo le digo, usted puede salir de aquí 100 veces y volver 101 y y me decirme, estoy en una relación tóxica y yo lo voy a recibir en mi consultorio. Porque no estoy para juzgar, estoy para acompañarte para que te des cuenta. Y es que el darse cuenta también es, listo, estoy en una relación tóxica y bajo qué condiciones estoy y por qué estoy ahí, quiero estar ahí, no quiero estar ahí. ¿Y qué me lleva a mí a decir, no voy a salir de ahí? wow, como que no me quedé en cuenta de eso, porque ahorita estoy como conectando con las terapias que hago y es como, quiero que si me juzgue mi terapeuta para que me diga, Para qué quieres que te juzgue? para yo tener la solución. Para qué quieres la aprobación del otro? Sí, ¿Qué claro. ganas con que yo te diga como terapeuta, ves que si estás en una relación tóxica? ¿Qué ganas? Si tú ya eres consciente de eso, ¿para qué quieres que yo te lo diga? Es un poco una de las preguntas que te puedes hacer. ¿Por qué Sí. quiero que buscar esa aprobación en el otro?
Sí, es fuerte. Es un Es trabajo, fuerte, es sí, es fuerte y fuerte. realmente es un trabajo constante de uno. Trabajar, y como te digo, en todos, en las parejas, en los vínculos, es trabajar también individualmente para también estar bien con el otro. Y lo que te decía ahora de las parejas, de que sí se puede reconstruir, supongo que también se puede reconstruir si los dos tienen la intención de mejorar y cambiar como seres humanos para la relación. Mira que hay un principio entre la consulta y es que tú trabajas con el consultante y el cambio viene si el consultante es quien lo propone. Le puedes decir a tu pareja, ve, vamos a consulta porque yo siento que tenemos un problema. Tú lo identificas. Para ti significa un problema. Ujú. Pero quién quita que tu pareja dice, es que yo voy a ir porque te quiero acompañar a ti. Estoy yendo por ti, estoy yendo por mí. Entonces, sí, vamos a terapia, trabajemos. Pero realmente yo estoy trabajando porque yo quiero sanar algo o yo incluso me di cuenta de ayer que sanar o eres tú la que te estás dando cuenta. Y Por eso cuando tú me preguntas como, ¿cuál es el terapeuta ideal o con quién deberías ir a consulta? Eso depende de ti. O sea, obviamente uno como terapeuta es tener las herramientas para trabajar contigo y darte ese acompañamiento, pero la responsabilidad del cambio, de la reflexión, ¿por qué se la das al terapeuta? ¿Por qué le dices, es que yo cambio en la medida de que usted sea un buen terapeuta? ¿Quién es el que quiere cambiar? ¿El terapeuta o tú? yo, Entonces, yo lo que sí puedo hacer es darte las herramientas para que te des cuenta de eso. claro, Entonces, por eso no lo clasifican como que este terapeuta es lo mejor para ti o este es lo peor. Hay gente que me dice, no es que, mira, algo que me pasa mucho en consulta es que estamos trabajando y yo al principio digo como, uy, no encuentro dónde está la raíz de su problema, no encuentro su conflicto. sí. Entonces, seguimos trabajando y las personas, "Oh, me pasa esto, me pasa lo otro", y así. Cuando yo ya encuentro el clic y yo se lo devuelvo, y mira, es que me hago una hipótesis y tu conflicto creo que está aquí, se lo devuelvo. Muchas veces las personas no están preparadas para asimilar esa realidad y no vuelven a consultar. Wow. Entonces, claro, no estoy consciente de mi conflicto y de cierta manera lo dejo por allá atrás para no trabajarlo, porque no tengo las herramientas para trabajarlo. Y no se trata de decir, es que él no quiere cambiar, es que él quiere mantenerse en esa relación tóxica. No, es que Claro. muchas veces no estamos siendo conscientes de que estamos en un conflicto Y o que no hay lo mucho, significamos como un conflicto y que hay mucho que y que trabajar. hay mucho que trabajar. Y es un proceso que duele y que siempre el cambio es incómodo. Y ¿Estás dispuesta a asumir esa incomodidad? claro, qué fuerte y qué difícil. Pero me encanta porque, mira, claro, cuando pasa el tiempo, por ejemplo, yo a mi terapeuta le digo, poneme en situaciones incómodas, poneme a preguntarme, a cuestionarme, y también me la transforma, me dice, ¿soy yo la que te tengo que poner en situaciones incómodas o eres tú? Ajá. Tú eres el que te tienes que pensar, tú eres el que sabes qué ha pasado. Digamos que recapitulando lo que hemos hablado hoy, hablamos de la terapia, de que no todos necesitan terapia, bajo la opinión de David, porque a ver, yo también quería aclarar como si acá hubiesen más personas, habrían muchísimos más pensamientos, muchísimos más puntos de vista, pero digamos que esta es una conversación entre dos, que puede que muchos de los que estén escuchando estén en desacuerdo o acuerdo, y eso creo que es lo bonito, ¿no? Como poder compartir diferentes opiniones, pero dado lo que hablamos hoy, no todos necesitan terapia. Mira, algo importante es que yo no considero que todos necesiten terapia, pero sí considero que si tú vas a terapia, vas a sacar algo positivo de ahí. Bueno, recomiendas ir a terapia. Claro. Entendemos que hay situaciones que no nos permiten de pronto ir a un profesional, como creo que uno de los más comunes es el nivel económico. Entonces es buscar esas herramientas como leer, como generar esos espacios de diálogo, como escribir, como hacer esas pausas de conciencia y preguntarse. Y lo que tú decías, pensar más en uno y no lo que hace la otra persona que me hiere, sino yo que estoy sintiendo, permitiendo, y yo cómo lo afronto. Claro, ¿qué pasa conmigo? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuáles son mis responsabilidades, mis posibilidades? ¿Qué hago ¿Cuál es, frente a qué eso? hago frente a eso? ¿Cuál es mi papel? Mira que ahorita que me pasó decírtelo, estamos hablando del tema económico,
A mí me parece muy curioso que la gente me dice, es que yo le pregunto, ¿vos vas a terapia? De hecho, es una pregunta que yo hago muy común Sí. y la naturalizo y le digo, como, ¿vos vas a terapia? La mayoría me dicen que no. No Ujú. es que no tengo plata. Y yo sí le hago esta pregunta. ¿Vos tenés plata para la rumba? ¿Tenés plata para salir a comer? ¿Tenés plata para infinidad de Sí, cosas? Pero sí. no tenés plata para tu salud mental, para tu bienestar mental. Uf, Entonces, claro, darte cuenta de no tengo plata o la plata que tengo no la quiero invertir en eso. en eso Y sí. eso también es tu trabajo de ser consciente. Sabemos que hay limitantes económicos, se pueden buscar las herramientas, digamos, para mejorar un poco y para ser más conscientes. Hay distintos enfoques, los hablamos ya en el capítulo, y que también hay muchas cosas que se anidan con las relaciones tóxicas, que ahorita está muy temado ese tema, y que eso es un tema para mí súper largo, que se puede hablar, digamos, en otra ocasión, con muchos factores, porque está otro factor que es tengo hijos con esa persona, tengo una vida entera, un negocio entero, ¿cómo salgo de ahí? Que ya es O una incluso, cosa. mira, las relaciones de padre e hijo, es porque mis papás lo tengo que amar. ¿Quién Claro, dice que tienes que otros amar a tus hermanos papás? en ¿Quién dice que general. tienes que amar a tus papás? Eso, ese es otro tema muy complejo porque las relaciones tóxicas no solo son en pareja romántica, con amigos, con tu jefe, Eso. con tu familia. Entonces eso es otro tema que se puede hablar después, pero sí es importante el tomar la conciencia, ser consciente de eso y ver uno cómo afrontar pues la situación. Y una frase que a mí me gusta mucho es que yo sí considero que la gente puede con todo. Cuando dices que tú puedes, sí, tú puedes con todo. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes con todo al mismo tiempo? No, sí, claro. Si yo te comienzo, tienes el celular en la mano, lo estás agarrando, y te paso mi celular, lo estás agarrando, y te voy a pasar otro celular. Sí. O sea, tú lo puedes soltar uno y después con el otro. Claro, estás pudiendo, pero puedes con todo al mismo Y tiempo. de hecho, tampoco estoy tan de acuerdo en que puedes con todo, ¿sabes? Porque está la frase de, si yo puedo, tú puedes. Eso no es así, cada persona tiene condiciones Claro, completamente nuevamente, sí, diferentes. sí, Entonces, totalmente de entonces acuerdo. uno a veces se frustra por no poder hacer lo que otra persona hace. Pero bueno, Sí, claro, digamos, dentro de tus posibilidades, exacto, sí, exacto. claro. Creo que me parece muy, muy bonito hablar de este tema. Como te digo, tiene mucha tela por cortar. Yo quería preguntarte a ti, David Durán. A ver, David Durán, la persona, no te tomes como un Ok, psicólogo. ya. Entonces, para ti, ¿qué es el amor? ¿Cómo defines el amor tú? Uf, Isa, mira que llevo como tratando de buscar una definición y no he podido. El amor es propio, o sea, el amor es individual. Y a partir de mi individualidad, yo entro en una relación con el otro. A partir del amor que me doy a mí, Sí, yo digo que el amor es unilateral. Cuando creo que el conflicto entra cuando queremos hacer que, porque yo te amo, tú me tienes que amar. las O la expectativas. manera como yo te amo, me puedes amar. Ya. Es diferente cuando yo digo de manera unilateral, yo te amo a ti, decido amarte, y hay infinidad de cosas dentro de como yo te amo, Así no me ames. así no te amo. Ya, Y tú puedes hacer lo mismo conmigo. Entonces ahí se vuelve bidireccional. claro. Pero si no, yo no condiciono mi amor a partir de lo que tú me das, es un cuento totalmente diferente. Wow, claro. ¿Hasta qué punto yo te puedo llegar a amar? Eso es una decisión. Lo que tú haces dentro de lo que consideras amor, lo que has aprendido es el amor, depende de ti. Si yo decido todos los días decirte, Isa, mira, te traje este chocolatico porque yo te amo, esta es mi decisión. Sí. Pero si llega un punto en que yo digo, ya no te voy a dar el chocolatico, también es mi decisión. Sí, es que hay muchos factores y siempre va a haber, no, pero esto, pero esto, pero esto. El amor diría como que es la capacidad que tenemos para darle al otro. Epa. Y lo dejaría ahí, no lo Sí, 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 condicionaría porque es que, ya. o sea, ya entra Un otra contexto y sí. demás, sí. Bueno, yo quiero saber lo que es el amor. Para mí el amor también es algo muy complejo porque también, digamos, está el amor familiar, el amor romántico, el amor a tus hijos, el amor a tu mascota. Estoy de acuerdo que hay distintos lenguajes del amor, pero en esencia creo que es muy similar a lo que tú dices y es, digamos, querer a la otra persona por como es, pero siempre, o sea, eso no va a ser posible si uno no trabaja en individualidad y, pues, digamos, en el amor propio de uno, porque si no, siempre va a haber un faltante y uno nunca va a estar satisfecho.
para mí es quererse tanto, estar tan libres, que puedas amar al otro sin necesidad de cambiar. Pero a ver, es Claro. complejo. Y también, bueno, eso es lo que lo que estoy trabajando, es quitarse el tabú que el amor es lo positivo, lo bueno, lo bonito. ¿Quién dice que es así? Cuestionártelo. Un día de estos preguntarte por qué el amor tiene que ser positivo, por qué el amor no puede ser también eso negativo. Preguntas que tiro al aire. Sí, y no hay verdades absolutas, no hay verdades absolutas. Estoy muy feliz de que hayas aceptado la invitación, de que hayamos hablado de este tema. Espero volverte a ver en otro capítulo hablando de otras cosas. Gracias y dejaré tus redes si alguien quiere contactarte. No, gracias por este espacio, gracias por generarme también poder hablar de eso. Me gusta hablar de esos temas. De hecho, a mí me gusta conversar con el otro, porque la conversación con el otro es que uno se da cuenta de cosas. Uno aprende. Uno aprende, lo que te decía, o sea, esta conversación que estamos teniendo, cuando se termine, ya me llevo algo. Y me lo voy a reflexionar, me lo voy a pensar. De hecho, ahorita es retomar ese tema, por ejemplo, del amor. Sí, sí. Es darme cuenta de para ti qué significa el amor para mí. Y realmente le tengo que encontrar un significado o, Sí, sí, sí. O solo sentirlo. o solo sentirlo. Sí, sí, es verdad. No, hay muchos temas por hablar. Espero que les haya gustado este capítulo, que les haya puesto a pensar. Si están de acuerdo, súper, y si no, también súper bien. Mejor. No nos crean, yo siempre digo, no crean lo que escuchan, por más de que sea un profesional, investiguen, cuestionen, lean. Vívanlo. Vívanlo, creo que todo eso es muy importante. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo capítulo y los quiero mucho. Chao, chao.